historia e importancia que tienen para el crecimiento de la sociedad. En Radio U Central 107.1 FM presentamos Parques para Todos, con la conducción de Juan Medina Torres y Mariela Espejo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en una nueva versión de Parques para Todos, un programa producido por la Fundación cerrosancristóbal.com. Y hoy día estamos de fiesta los periodistas. Es el Día del Periodista. Saludamos a Francisco Saavedra en los controles de la radio de la Universidad Central 107.1, a Álvaro Medina, otro periodista que está acompañándonos esta mañana, en que vamos a conversar un tema bien interesante sobre la mantención de los parques urbanos. Y para ello tenemos un invitado especial, Daniel Delgado. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. Saludamos también a Álvaro Medina, que nos está acompañando en los estudios de la radio de la Universidad Central 107.1. Un programa producido, repetimos, por la Fundación cerrosancristóbal.com. Daniel es ingeniero forestal de la Universidad de Chile, Executive MBA de la Universidad Católica. Tiene una extensa trayectoria en gestión de negocios y operaciones de empresas de servicios integrales. Conoce al dedillo todo lo que es las empresas de mantención de los parques urbanos. Ha estado trabajando como gerente de logística de Solo Verde, gerente de operaciones, gerente general, diseño paisajista limitada, etcétera, etcétera. O sea, tiene un currículum realmente interesante y que nos va a contar hoy día cómo se manejan esta empresa. A ver, desde el punto de vista administrativo. Las empresas de mantención de áreas verdes, que son empresas privadas, se manejan de la misma manera que cualquier tipo de empresa comercial. Estamos hablando de empresas que tienen desde gerente general, si una sociedad anónima tiene un directorio, accionista, la parte de la administración central tiene gerentes de recursos humanos, gerentes de finanzas, gerentes comerciales. Es una empresa privada que hace servicios a entidades fiscales, en este caso las municipalidades. O los gobiernos regionales cuando hay que construir un parque. Se maneja de la misma manera como sería una pastelería, una juguetería, ese tipo de cosas. Sin embargo, uno creería que tienen una sensibilidad distinta al manejar un negocio que tiene que ver con la naturaleza, con la interacción de la naturaleza con las personas, con cuidar los árboles, por ejemplo. ¿Se necesita una sensibilidad, crees tú, en quienes trabajan en empresas de este tipo asociada a la naturaleza? Sí, por supuesto. Normalmente la gente que está en la parte de operación, tanto los gerentes de operaciones como los subgerentes, los profesionales, normalmente son del área en que me refiero, o son paisajistas, o son agrónomos, o son, en mi caso, forestal. Sí, se tiene que tener alguna sensibilidad. Es más, todo lo que son las entidades fiscales, cuando llaman a licitación, las personas que van a estar a cargo de los contratos, sí se pide una carrera afín. Es más, en estas licitaciones públicas piden profesionales con carreras de 8 semestres o 10 semestres relacionados con el ámbito. Bueno, llevo hartos años en esto. Al principio no los contemos, no es necesario contar. algunos par de años atrás se pedían mucho diseñador paisajista, carrera que hoy día es difícil de encontrar, y ya se ha profesionalizado más a lo que son agrónomos o ingenieros forestales o ingenieros en la naturaleza, medio ambiente. Sí, ese tipo de cosas, lo que es las profesiones. Hacia mandos medios, lo que serían los o supervisores, o técnicos, o capataces, son carreras o de 2 años, o piden experiencia. Y aquí es muy interesante porque viene gente que tiene mucha experiencia en este rubro, pero no mucho conocimiento académico. Entonces se entremezcla la experiencia de muchos años
con estas nuevas generaciones que están saliendo con bastante más conocimiento. Es interesante conversar con gente que lleva 30 años en esto, en relación a estos nuevos niños que están saliendo con conocimiento. Hace algunos años, bastantes, No tanto. las municipalidades tenían su personal propio. Así es. Departamento de Aseos y Jardines se llamaban, después pasaron a llamarse Departamento de Jardines, y ellos manejaban todo el cuento de la mantención de los parques urbanos. Correcto. Y posteriormente este servicio se licitó y empezaron a nacer las empresas de mantención de parques urbanos. Y aquí nosotros vemos entonces hoy día, año 2024, vemos que muchos parques urbanos están mal mantenidos. Uh-huh. Y resulta que uno se pregunta, ¿el personal que trabaja directamente en el área, en terreno, tiene capacitación? Ha ido mejorando. En un principio las municipalidades tenían mucho personal contratado directamente por los municipios, eso es así. Y por un tema, no podría decir ciertamente cuál fue hay multicausalidad, se empieza a externalizar este servicio. Estamos hablando de los años finales de los 80, 90, Sí. en el cual, si bien en ese tiempo como era de costo municipal, la cantidad de gente que podía estar era... no era problema la cantidad de gente que trabajaba dentro de los parques, podían haber mucha gente. Cuando se empieza a externalizar y las empresas tienen que pasar a ser rentables, la cantidad de gente que empieza a trabajar se mide por metro cuadrado. Una persona puede mantener 2.000, 3.000, 4.000 metros cuadrados. La gente que trabaja en eso, estamos hablando del riego con manguera o barrido, se empieza a profesionalizar o a tecnificar, es decir, ya hay gente que tiene que tener la expertise para el corte de césped, las podas, ese tipo de jardinería, y está la gente que sigue haciendo el trabajo básico, lo que sería un jornal en la construcción. La gente que se especializa sí tiene capacitaciones, se empieza a solicitar las capacitaciones en las mismas licitaciones públicas, porque estamos hablando que el mercado público entró mediados de los 2000, Claro. 2005, 2006, por ahí. Y ahí se empiezan a solicitar capacitaciones para este tipo de gente que son ya especializados. Incluso los mismos choferes de los vehículos, la gente que es los soldadores, los gaffiters, tienen que tener su especialización. El resto de la gente, lo que sería el 50%, el 60%, que son los jardineros que son los que hacen la pega de aseo, no tiene especialización. De hecho, salen las licitaciones como capacitado, semicalificado o no calificado. Ya. Le hago la pregunta porque resulta que uno ve que hay un tema muy sensible en la mantención de los parques urbanos. El tema es el agua. Así es. Yo vivo en una comuna, una de las más grandes en términos de población, y uno ve que el funcionario deja la manguera, sale o bien se pone a mirar el teléfono. Y el agua corre sin ninguna situación que uno pueda decir, oiga, cuide el recurso agua, que es crítico. Resulta que varias veces me he acercado al funcionario para indicarle el cuidado del agua. Y me queda mirando como que lo estoy hablando desde otro planeta. O sea, ¿qué está diciendo este caballero? Entonces de ahí, un poco la crítica. No, estoy hablando de una empresa que hace la mantención en los parques de Maipú, que no tiene un acercamiento hacia ese personal para decirle, oye, la manguera se usa de esta manera, con este tipo, tanto tiempo, ¿tengo que anegar el prado? Probablemente no. Pero resulta que ahí uno ve deficiencias que en términos generales de mantención, yo creo que daña, o sea, una cantidad de agua más allá de la que necesita el terreno, daña
las especies que están plantadas o el pasto que está plantado. Eso es así. Bueno, antiguamente el agua no era un problema en Santiago. Correcto. No, había mucha agua. Pero hoy día con el cambio climático, la sequía, aun cuando este año ha sido muy generoso en lluvia. Pero el problema no se resuelve con un año con lluvia. Claro, no, evidentemente. Ahí el tema no es la persona que está con la manguera regando, porque es una costumbre, la gente deja la manguera y se va. Hay otras cosas que son muy simpáticas. Normalmente en la época cuando hay mucho sol o verano, uno ve que la gente está con la manguerita regando debajo de un árbol y esa parte está maravillosa y el resto del parque está correcto. Claro. Es así, somos humanos. Pero el problema no es la persona que está con la manguera, no es el problema son los incentivos. En este sentido, en las licitaciones públicas, hay algunos municipios que piden que las empresas se hagan cargo del gasto en agua y hay otras licitaciones en donde la municipalidad paga el agua. O sea, no es responsabilidad de la empresa el cuidarlo. Yo creo que aquí, fíjate que Maipú, claro, es una municipalidad que tiene recursos a agua propio. Sí. Entonces, inclusive le vende a municipalidades circundantes como Estación Central, Cerrillo. Así es. Pero yo creo que aun cuando tenga recursos propios del agua, yo creo que hay una conciencia y debería partir de la parte contratante, en este caso la municipalidad, exigiéndole a las empresas que le hacen el servicio y asimismo todas las municipalidades una exigencia. ¿Hay exigencia cuando se licita? En cuanto al gasto de agua, sí existen diferentes tipos de exigencias. La más, por eso hablaba de los incentivos, la más fuerte es cuando las empresas tienen que pagar el gasto del agua. Por lo tanto, cuidan el recurso como que fuera oro, porque hay que pagar mensualmente la cuenta del agua para ingresarlo dentro de los estados de pago que se entregan mensualmente y hay que entregar esas cuentas pagadas. Pero ahí estamos hablando de plata. Es decir, el tema aquí que estamos hablando es la escasez de agua, porque el agua puede ser muy cara y si la empresa tiene dinero o el contrato lo da, se paga y no hay problema. El problema no es ese, no es el problema del dinero, es el problema de la escasez. Y ahí ocurren, en lo que me ha tocado ver, cosas muy simpáticas, porque cuando está la persona regando, con el caso que usted menciona, que está negando esa parte, normalmente los vecinos le escriben, esto del internet y la camarita es maravilloso, porque antes teníamos un inspector, ahora tenemos miles de inspectores diarios, porque este sistema de las cámaras y las fotos democratizaron el alegato hacia la autoridad. ¿Participa la comunidad? Muchísimo, muchísimo. Pero lo que quería decir era que cuando esta persona está regando y está negando, todos los vecinos reclaman. Eso está perfecto. Pero en el momento que se controla el agua y se mantiene con algún estrés hídrico al césped y frente a la casa de algún vecino donde está el parque, se empieza a poner algo verde-amarelo, por decirlo, la gente alega que por qué se está poniendo, por qué no riegan más. O sea, somos muy buenos en ver dónde se está perdiendo agua, salvo frente a la casa de uno, que eso tiene que estar impecablemente verde y así. Es fácil ver el problema alrededor y no en la casa propia, digamos. Ahora, para seguir el tema del recurso, sí, me ha tocado estar en contacto de los dos tipos, donde la empresa paga el agua y donde la municipalidad se encarga del gasto, el consumo en dinero. Vamos a seguir conversando con Daniel Delgado. Vamos a ir a una pausa musical para nuevamente volver con nuestro invitado especial, Daniel Delgado, un ingeniero forestal que nos está dando pautas y orientaciones acerca de cómo se mantienen los parques.
Estamos de regreso con más Parques para Todos, junto a Juan Medina Torres y Mariela Espejo. Bien, volvemos a la conversación en Parques para Todos. Estamos en el 107.1 Radio de la Universidad Central, un programa que es producido por la Fundación Cerro San Cristóbal. Nos puede encontrar en fundacioncerrosancristóbal.com. Estamos conversando esta mañana con Daniel Delgado, ingeniero forestal, con una amplísima experiencia en materia de cuidado de parques, de plazas, de todo aquello que nosotros consideramos nuestras áreas verdes de descanso y de esparcimiento. Y lo más importante es por qué la razón de ser de este programa, destacar la importancia que tienen los parques urbanos en el deporte, la salud, la recreación, la educación, etcétera. Y entonces, claro, ahora por eso que son importantes. Evidentemente. Nos preocupamos de ello. Ahora, Daniel, yo te quería hacer una pregunta a propósito de nuestros recuerdos. Tú llevas hartas décadas, no vamos a decir cuánto, en este tipo de negocio, pero en estas décadas ha habido cambios que algunos están relacionados con la cultura, otros con el cambio climático, pero yo me acuerdo que antaño, cuando se hizo, por ejemplo, el cambio de la Plaza de Armas, que antes estaba llena de áreas verdes, tenía harto pastito, y de pronto se pavimentó y se dejaron algunos pocos árboles nomás, los más añosos, pero y aquellos que no podía sacar porque son patrimonios. Si uno va por la Plaza de Armas, incluso las palmeras que quedan están apuntaladas porque no las pueden sacar porque son monumento nacional, pero el resto de las áreas verdes se sacó. Y hubo en alguna ocasión en esa época muchas voces que se levantaron contra eso. ¿Cómo pueden hacer eso contra las áreas verdes? ¿Cuánto ha cambiado el concepto de parque y de áreas verdes en el ámbito urbano en las últimas décadas, a tu juicio? Muchísimo, porque, a ver, es un tema ambiental, un tema cultural, es un tema de la cantidad de gente. Yo estoy de cumpleaños el 30 de abril y yo me acuerdo que mi cumpleaños era lluvia cuando yo estaba en el colegio. Sí, claro. Llovía. Hoy día empieza a llover en julio. Este año sí ha sido generoso. Abril llueva mil. Así es, claro, sí, tal cual. Y el tema de cultural me refiero a que nosotros, tú y yo, cincuentones ya, que
donde se veía esa capa verde maravillosa de césped. Hoy día la verdad que no es factible mantener por una cosa de costo esa cantidad de prados, porque esta mantención requiere dinero, gente, agua. Particularmente en el caso de la Plaza de Armas, yo creo que fue una muy buena decisión, porque era muy difícil mantener todo verde con la cantidad de millones de personas que atraviesan por ahí todos los días. Me refiero a que culturalmente esto va a cambiar, porque nuestros hijos, que no conocieron esos parques y esa lluvia en ese tiempo, lo van a encontrar muy natural, normal, que las grandes superficies de césped que habían antes, cada vez van a ir disminuyendo por las dos razones. Uno, por el costo que significa mantener estas áreas cespitosas, verdes, impecables. Y dos, porque agua no va a haber. Hoy día a ver, en NOS hicieron las instalaciones de Walmart. Y yo conozco a las personas que trataron de hacer estos pozos profundos para buscar agua. Llegaron a casi 200 metros, 180 metros, y no encontraron agua. Antiguamente aquí tú hacías en Quinta Normal, en el Estadio Nacional, los pozos se secaron y están a 70 metros y los profundizaron y no encontraron agua. El problema aquí no es si va a haber o no menos césped, el problema es que no va a haber agua. Pero cuando se siguen planificando y estableciendo nuevas plazas, nuevos parques, bandejones centrales de avenida, se sigue pensando todavía, por ejemplo, en arbolado que chupa bastante agua. Por ejemplo, Plátano Oriental. Y claro, tiene un crecimiento rápido, pero todavía... Es diferente, porque el césped en la época crítica, estamos hablando en pleno verano, tú necesitas por metro cuadrado entre 8 y 10 litros diarios. Y tienes, no sé, un árbol en realidad necesita 20 a 40 litros de agua al principio, los primeros 4 años, mientras se está estableciendo, lo tienes que regar. Y después no, después el árbol el árbol urbano, el que me refiero, el que está en la calle, va a tomar su propia característica hídrica. Si ustedes ven el parque forestal hoy día, que está con mucho plátano oriental de aquella época, sí. Se plantaron, la mayoría están muertos en pie, o a punto de ya morir. Y era porque en ese tiempo, cuando se hizo el parque forestal, los árboles se plantaron con un canal que los regaba, como hay hoy día, como antiguos canales que se ven en... La sequía. Sí, la sequía, exactamente. Hasta que algún maravilloso chileno arquitecto lo que dijo fue: tapen eso porque vamos a hacer un camino, o la parte eléctrica, lo que sea. Y los árboles en realidad que crecieron con agua, y ya adultos, grandes, le sacaste esa cantidad de agua, se resintieron mucho. Me acuerdo que yo estaba recién ingresando a este mercado, y la Municipalidad de Santiago gastó mucho dinero en estudios de ver por qué estaban atacando los árboles. Y llegaban estudios con el bicho que se había metido, que estaba destruyendo el árbol, y la verdad que en ese tiempo, porque no lo sabíamos, hubieran pagado a mí, yo por harto menos plata les digo: den el agua para regarlos, porque se criaron en eso. Imagínate un niño que crece con, no sé, con todo, con abundancia. Con abundancia, y ya grande, le cortas eso, por supuesto que se va a resentir. No está preparado para vivir sin esa cantidad de recursos. De ahí que, Daniel, disculpa, pero resulta que esta universidad, en conjunto con el gobierno regional, están estudiando justamente el tema que tú estabas planteando de la falta de agua hacia el futuro, un tipo de jardín sustentable que le están llamando. Es una experiencia bien interesante que tuvimos a Francisca Fernández, una de las académicas que está a cargo de esta experiencia, y están viendo qué plantas pueden ser más resistentes a la situación que se está planteando ya con el cambio climático. De 34 plantas chilenas, porque esa también es la idea de volver a plantar plantas chilenas, de 34 plantas ya quedan 30 que están resintiendo bien esta experiencia. Ahora, el tema va a ser, como tú lo anticipas, es cambiar el diseño paisajístico, o sea, esas grandes extensiones de césped, ¿no es cierto? Tú lo estás anticipando de que eso va a desaparecer. Así es. Entonces, ¿cómo cambiar ese diseño paisajístico, que es un poco todavía un remanente de la cultura francesa en nuestro país? Así es. Entonces, para volver al jardín a lo mejor de nuestros tatarabuelos, de
plantas chilenas puestas en cierto orden, lógicamente, para que tengan una existencia y las futuras generaciones vean algo verde en las ciudades. Es que ese es el problema, es nuestra cultura. O sea, nosotros nos vamos a morir. Las nuevas generaciones no van a estar con ese seteo, esa ancla que nosotros tenemos de niños, donde todo era verde, todo césped, todo... Antiguamente el césped se plantaba por un tema paisajístico. Es decir, hasta los bandejones centrales teníamos césped y se ven hoy día los camiones de aljibe regando. Es una cantidad de recursos botada, ¿no? Es solamente para una cosa visual. Esto va a terminar impajaritablemente, como decía mi padre, en sectores donde van a estar concentrados las áreas de prado para que la gente los ocupe, pero concentrado, es decir, los parques urbanos. Hablábamos hace poco ¿a qué le llamamos parque urbano? Existen los parques urbanos del Parque Metropolitano, muy bien mantenidos, perfecto estado de conservación, porque son parques cerrados y son muy bien cuidados. Las plazas de los municipios es diferente la mantención porque son muy utilizados. Además va a depender de qué municipalidad. Hay municipalidades con muchos recursos, en donde el parque, las plazas, los parques siguen siendo una cosa paisajista. Y hay sectores, otros municipios donde sus plazas son el patio de la casa, donde son muy utilizados. No sé si han visto en los parques, las plazas, que en verano ponen las piscinas, estas que se arman, las ponen en las plazas y ocupan las aguas de riego para llenar la piscina. Y está bien, porque la gente ocupa el parque. Pero no pidamos que ese parque, que es muy utilizado, se mantengan esos prados maravillosos franceses que antes habían, porque no va a ser así. Y todo lo que se ocupaba de césped para una parte paisajista va a ir eliminando. O sea, hay experiencias muy bonitas que están haciendo, yo no conozco mucho, el tema en Avenida Los Leones, por ejemplo, sacaron todo lo que había, en Pocuro sacaron todo lo que... Y hay plantas, no desconozco el proyecto, pero cuando lo estaban construyendo había esa cantidad de ripios pequeños, esos huillos que estaban tirando, ¿qué están haciendo? Y después pusieron plantas xerófitas, se llama xerojardinería, xero con X, para ocupar la menor cantidad de recursos posibles de agua. Y hoy día vemos que en Pocuro y en estas partes donde estas plantas se ven que son bastante... no es lo que nosotros conocíamos de parque maravilloso, pero se ve cubierto. Esto va a transitar a parques y espacios donde va a haber mucho árbol, porque lo que se está buscando, lo que se va a buscar para el futuro es sombra. Sombra, exactamente. Eso es lo que se necesita para evitar la evapotranspiración. La transpiración de las plantas, pero la evaporación del suelo. Para eso lo que necesitamos es enfriar sombra. Un poco la ciudad. Así es. Ahora, pero esa transformación pareciera, por lo que tú estás relatando, que pudiera llegar sola. Pero la atomización de las licitaciones públicas, por ejemplo, a nivel municipal, a mi juicio impide que llegue solo a eso. Necesitamos una centralización de esta reconceptualización de los parques y áreas verdes. Mira, en el tema de la municipalidad, las licitaciones las preparan los que trabajan en cada municipio por separado. No hay una idea central tipo gobierno que indique para dónde vamos. Cada una de ellas hace lo que mejor cree. Y lo que mejor cree también de acuerdo a criterios políticos locales. Entonces, a esa parte no me voy a meter, pero sí, por supuesto, en cada gobernatura municipal llega con sus ideas, sus profesionales, qué sé yo, y hay mucho de copiar y pegar en cuanto a las licitaciones públicas. Hay municipios que tienen las mismas licitaciones durante años. Y se ha ido regulando un poco los municipios que tienen más recursos, ponen profesionales bastante más preparados. Y eso va a ir cambiando, por supuesto. Hoy día hay licitaciones públicas donde las bases de administración, las bases de licitación, uno de solo leerlas entiende que no están con los tiempos actuales. ¿Y eso debiera centralizarse? Me refiero a, por ejemplo, el Ministerio de la Vivienda debiera tomar a lo mejor cartas en el asunto, establecer unas bases tipo que orientaran a las municipalidades. Pero resulta que el Ministerio de Vivienda del año 2019 dictó la ley de parque urbano. Una ley que exige calidad, una ley que exige una serie de situaciones que debieran las municipalidades que licitan, debieran atenerse a la política nacional de parque urbano. Pero es que es un tema de recursos. Los municipios, no todos los municipios tienen los mismos recursos. Es más, son pocos los municipios que tienen los recursos para mantener
como culturalmente nosotros conocíamos los parques. Es un tema de recursos, de dinero. Los municipios tienen grandes dificultades. Hoy día donde más gastan recursos es en salud, después educación, perdón, las remuneraciones de la gente y lo que se gastan en servicios, porque no solamente es la mantención de los parques, tienen la basura, tienen la luz, Claro. y los recursos cada vez son más escasos. El lujo de mantener parques impecables, la verdad que no se lo pueden dar, y yo entiendo, no existe el dinero suficiente. Claro, nuestros auditores estarán pensando cuando tú dices que no tienen recursos, ¿y qué pasa con más del 50% de los municipios que tienen problemas de carácter legal en este momento ante la Fiscalía por malversación de fondos, etcétera, etcétera? Entonces, hay una contradicción entre lo que deberían hacer los municipios con lo que están haciendo, y de acuerdo a lo que tú dices, pocos recursos algunos, pero llama la atención, yo te digo, la ponemos en el tapete de la discusión. ¿Por qué? Sí. Porque tú estás anticipando una situación un poco dificultosa en el tema de las áreas verdes. Máxime que hoy día tenemos más de 2.600 hectáreas de déficit de áreas verdes para la región metropolitana. ¿Cómo se va a enfrentar a futuro eso en circunstancias que tú dices hay pocos recursos, se prioriza lógicamente la salud, se prioriza la seguridad, etcétera? ¿Cómo los vamos a enfrentar en el futuro pensando que esto va a ir aumentando el costo de mantención? Así es. Ahí la política no solamente local, a ver, dentro de la experiencia que yo he tenido con municipalidades, siempre le hago la misma pregunta. ¿Por qué por qué no copian el sistema que tiene el Ministerio de Obras Públicas? El Ministerio de Obras Públicas cuando llama a licitación obras grandes, en este caso yo me refiero a que la mantención de áreas verdes públicas también es una obra grande para un municipio porque son contratos que duran 4 años a lo menos, Claro. y que involucran mucho recurso municipal. ¿Por qué no hacen como la sana medida que tiene el Ministerio de Obras Públicas de tener un presupuesto oficial? O sea, se calcula por entidades, por terceros que saben de esto, que lleguen con un presupuesto oficial a la licitación. Porque lo que ocurre normalmente, no estoy diciendo que sea general, pero lo que yo he visto es que personas que cuando se está construyendo las licitaciones, el que pasa por el lado y dice, pero pónganle esto que me gustaría, pero no saben que eso significa recursos. No hay por el momento una medida tipo Ministerio de Obras Públicas donde diga, este es el presupuesto oficial, esto es lo que queremos hacer y esto vale. Y las empresas pueden llegar 5% hacia arriba, hacia abajo. Siempre llevando algún tipo de política que haga sustentable la mantención de áreas verdes. Eso no existe hoy día, pero va a llegar, va a ser así. Es optimista, Daniel. Nosotros compartimos La vida es bella, optimismo, mi señor. pero vamos a ir a una pausa musical nuevamente para seguir conversando con Daniel Delgado.
Estamos de regreso con más Parques para Todos, junto a Juan Medina Torres y Mariela Espejo. Cuando son las 9:43, continuamos haciendo Parques para Todos aquí en el 107.1, radio de la Universidad Central. Nos acompaña, y le agradecemos por acompañarnos, por darse ese tiempo, a un experto en mantención de áreas verdes, en arbolado urbano, que lleva muchísimas décadas, no vamos a decir cuántas, Daniel Delgado, ingeniero forestal. Gracias, Daniel, por acompañarnos hoy día. Hemos tenido una gran conversación y hemos estado hablando del cambio cultural que implica esto de mantener un área verde, mantener un parque, mantener una plaza. Y cuando hablamos de cambio cultural, no puedo dejar de recordar este caso de la señora que por no regar afuera de su casa, afuera de su reja, fue enviada a reclusión nocturna por un juez de policía local en la comuna de Providencia. ¿Cómo es la cultura chilena para cuidar el árbol que está cerca tuyo, el pastito que está cerca tuyo? Hoy día cada vez más escasa en cuanto a sentirse responsable. Vuelvo a la historia. No sé si te acuerdas cuando nuestros abuelos salían a barrer el antejardín, no me refiero a lo que estaba dentro de su casa, afuera. Y la vereda. La vereda, salían a regar sus árboles. Sí, pues. Era una cultura. Hoy día esa responsabilidad no es asumida por la misma población, lo que somos nosotros mismos los responsables de mantener todo lo que son nuestros árboles urbanos, que es el futuro. Y lo que hacemos hoy día es solo alegar que están mal mantenidos los árboles, pero no nos hacemos responsables nosotros mismos de lo que nosotros tenemos afuera de... Hay una deuda ahí cultural con el arbolado urbano. Sí, así es. Así es. Porque cuando se habla de los parques y las áreas verdes, inmediatamente nosotros pensamos en las plazas. Correcto. Pero estamos hablando que la mayor cantidad de verde que vamos a tener nosotros en las ciudades son los árboles que están plantados en nuestras veredas. Y en eso, cada persona nos tenemos que hacer responsable del arbolito que está afuera, por muy municipal que sea, porque la ley indica que fuera de la casa los responsables de los árboles son las municipalidades. Pero aquí hay un problema. Resulta que el arbolado urbano, que debiera ser una política nacional, que ordenara el cuento, muchas municipalidades se lo dejan como una responsabilidad del vecino y planta lo que quiera fuera de su reja y lo poda. Y aquí entramos a un tema bien interesante desde el punto de vista cultural, porque las podas que realizan los vecinos son realmente... Son criminales. Exacto. Entonces, matan al árbol prácticamente. Es que sí, también es una cosa cultural. Yo he visto en contratos que he tenido hacia el sur que en época de invierno lo que hacen es mochar los árboles. No sé si conocen el tema. Sí. Ya. Eso también es muy, muy antiguo. Y eso venía de la cultura que había en el campo en el sur, que era muy de la parte agrícola. Se le hacen normalmente grandes podas, intervenciones en invierno a los frutales, porque eso incentiva a que germine más flor y exista más fruto pero eso se pasó por cultura hacia la ciudad. La verdad que esto que se tiene que podar los árboles en invierno también es una cosa cultural. Los árboles ornamentales se pueden podar en cualquier momento del año, con alguna patita cicatrizante cuando la rama es muy grande, pero en realidad no deberían podarse. Y aquí el problema que tenemos es los cables de luz. Exacto. Ahí está el problema. De hecho, normalmente... Pero la poda de los cables de luz, la poda de los árboles que van a tomar los cables, sí, en general los que están en la avenida, eso está en las licitaciones de las empresas distribuidoras eléctricas. Es que lo tienen que hacer ellos, porque en realidad... Pero ellos no tienen la capacitación para hacerlo, y van y mochan cuando lo hacen. Sí. ¿Qué es que lo hacen? Existen malas prácticas todavía en este tipo de empresas, que también desconozco cómo se manejan las empresas eléctricas, nunca he estado trabajando en eso. Debiese también profesionalizarse con un sentido no solamente de los cables. Ojalá lleguemos a algún momento, tengamos los recursos para hacer toda esta parte de los cables soterrados, que es carísimo y se tiene que hacer en el momento que se está construyendo. No, ya con el alza de las cuentas de la luz a esta altura ya eso no se va a hacer en Chile. Claro, y ahí el problema que tenemos son que los árboles cada vez son menos regados, cada vez hay menos agua, se empiezan a resentir. Qué sé yo, los vientos que hubo hace poco los hacen caer. Exacto. Tenemos finalmente, ¿quién se hace responsable del árbol? ¿Cómo se nota el estrés hídrico en un árbol?
Fenotípicamente. Se ve cuando se empiezan a resentir porque empiezan a aparecer las ramas secas o se ve la parte de las hojas que se empiezan a resentir. Ahora, normalmente los árboles cuando empiezan a morir, o esa parte no se ve porque se empiezan a pudrir de adentro hacia afuera. Y hay especies además que resienten mucho más tanto la parte de escasez hídrica como influye muy fuerte la radiación que estamos teniendo. Hay un par de especies que se empiezan a desganchar. En las calles están las melias, que son unos árboles que tienen unas pelotitas redondas, que se daba mucho en el barrio Yungay, en donde yo estudié en Alonso Ercilla, por toda esa zona estaba lleno de melias, que son estos arbolitos que tienen estas pelotitas, y por la radiación hoy día se están desganchando solos, muy fácil. Y en cuanto a los árboles que están con dificultades hídricas, también se caen ramas que se ven verdes por fuera, pero por dentro ya están con pudrición central. Y eso es muy difícil de revisarlo. Ahí la responsabilidad es de cada persona que tiene fuera a su arbolito amigo que ha estado ahí dando sombra durante tiempo. Nos tenemos que hacer responsables del árbol. Si esperamos que un tercero, como un municipio que tiene 1000 problemas, llegue a regar ese arbolito, estamos sonados. Sí, esa es una cuestión de una responsabilidad personal. Oye, y esa responsabilidad yo quería hacer un alto, porque no tiene que ver solo con echarle agüita al árbol. Si uno pasea por cualquier calle, en general las copas que se hacen para recibir el agua de las tazas, ¿no? Están llenas de basura, de puchos de cigarro. La gente descuida al árbol no solo porque no le entrega agua, sino también porque esa zona que es parte del hábitat del árbol se transforma en un basural. Sí. Tenemos que cuidar eso también. No solamente esa es una muestra de la cultura. Cuando hay alguna modificación dentro de una casa, donde echan el agua con cemento a la taza del árbol y ahí matan la raíz, y no hay mucho más que hacer. Y en el cuidado cuando nosotros mantenemos los parques, hacemos mucho hincapié en las personas que cortan el césped. No sé si ustedes ubican las máquinas orilladoras, sí. Estas que van dando... la taza del árbol, la taza del agua, es tan importante para mantener el agua como para alejar a don Juan Orillador con su piola que va cortando el césped, alejarlo lo más posible del cuello del árbol, porque le llega a pegar con esa cosa que va a 1000 revoluciones o más por minuto y corta la corteza. La corteza es la parte, cuando uno la uña le hace un pequeño sacado al árbol, esa cosita verde que va por el lado del tronco, eso es el floema, que es lo que alimenta las raíces. Y ustedes cortan eso, el árbol puede volver a cicatrizar y sanar, pero si a los 10 días vuelve de nuevo y le corta, y a los 10 días vuelve a cortar, ese árbol no va a llegar a ser un árbol gigante, frondoso, maravilloso, porque ya desde su infancia... es como que le dieran un hachazo en los pies cada semana. Volvemos al tema de la capacitación del personal que tiene a cargo la mantención. Por parte de la municipalidad, ¿hay inspecciones? ¿Hay un cuerpo técnico que supervise esto? Sí, insisto, esto es un tema de recursos. Los inspectores técnicos del servicio, los ITS que tienen los municipios, que son los que fiscalizan a estas empresas, también se han ido profesionalizando. Antiguamente, un par de décadas atrás, a cualquier funcionario municipal, lo dije en forma general, cualquiera no es así, pero la gente que estaba a cargo, los inspectores técnicos del servicio, no eran muy académicos, no tenían mucha noción de lo que se estaba manteniendo. Hoy día ha habido mayor profesionalización, pero todavía falta. Y sobre todo en el cuidado yo soy forestal, por lo tanto tengo una cosa media, yo estoy centrado en los árboles, más que en el césped. El césped se seca, plantas de nuevo y a los pocos días o un par de semanas ya tienes todo verde. Pero un árbol que tiene 50 años, hay que cuidarlo. Lo más probable es que nosotros nos vayamos de este mundo y el árbol todavía continúe y lo van a tener nuestros hijos y nuestros nietos, y no está la cultura de cuidar ese ser que nos va a dar esa sombra durante un par de generaciones. Yo creo que aquí hay un tema, fíjate, patrimonial. Los árboles también deberían ser parte del patrimonio. Claro. Del patrimonio de un barrio, del patrimonio de una ciudad. Sí, claro. Hay un trabajo que realizó la Universidad Católica,
en el tema de los árboles que existen en las áreas verdes de Santiago, muy interesante, algunos de los cuales destacan árboles que existen en la Quinta Normal o en otros parques. Sin embargo, cuando hablamos de cultura, nosotros en las comunas debemos tener, y uno pasa, debemos tener árboles que superan los 100 años. Sí. Y nadie se da cuenta de que ahí hay un patrimonio. Y entonces, ¿cómo vinculamos a la comunidad con ese patrimonio? Yo creo que hay que empezar por la educación, ¿no es cierto? Los colegios, destacar, aquí tenemos un árbol patrimonial. Así es. Patrimonio es experiencia, años, etcétera. Por lo tanto, tenemos que cuidarlo. En nuestro futuro son los niños. Yo tengo una hija de 10 años que es la que me educa y la que me corrige las costumbres, las malas prácticas que teníamos nosotros cuando niños. Por supuesto, el futuro nuestro son los futuros chilenos que nos van a mantener cuando seamos viejitos. Es cultural. En los colegios hay que educarlos en que los árboles son un patrimonio que, si no lo cuidamos desde niño a los árboles, no vamos a tener estos grandes monumentos vivos que tenemos y que hoy día podemos disfrutar de los que son grandotes, qué sé yo, se ven en el Cerro San Cristóbal, están un poco deteriorados, están en el Parque Quinta Normal, tenemos unos árboles que son maravillosos, aquí en el Parque Diego Almagro, que no está en su mejor momento, pero hay árboles que son añosos, maravillosos y que para que lo puedan disfrutar nuestra descendencia, nosotros tenemos que cuidarlo ahora. Y ellos, además, y los que estamos plantando ahora, hay que cuidarlos para que lleguen a ser árboles maravillosos en el futuro. Y ahí yo tengo mi preferencia por profesión. Yo me voy más a cuidar los árboles, más que los arbustos y el césped, porque son finalmente los que nos van a dar sombra. Eso es lo que van a esperar nuestras generaciones. Las ciudades lo que van a necesitar es sombra. Para el refugio. Después, una vez que tenemos sombra y que tenemos controlado el calor que va en el suelo, ahí después bajo eso podemos poner cualquier otro tipo de vegetal. Pero primero es la sombra, tener estas cúpulas maravillosas que pasan por ejemplo, en Pedro Valdivia o en Nueva Lyon. Esas cosas fueron planeadas por alguien brillante hace muchísimos años atrás y hoy día lo estamos disfrutando. Eso es lo que tenemos que nosotros tener como política para dejarle a nuestros niños. Tú tocaste un tema bien interesante, el árbol sombra. Sí. ¿Y por qué? Porque las últimas noticias que nos llegaron de Europa u otros lugares con el verano pasado, en donde se veía a la gente realmente desesperada buscando un lugar de sombra en la ciudad. Así es. Tal es así que muchas ciudades optaron, al no tener la sombra natural de un árbol, optaron por tener unas mallas o unas lonas para que la gente se refugiara del calor. Un calor que superó los 45 grados en muchas ciudades. Correcto. Y entonces estamos atendiendo a la naturaleza, y ese es el propósito de este programa Parques para Todos, que produce la Fundación cerrosancristóbal.com. Yo creo que tenemos que luchar, ¿no es cierto?, en términos de poder crear una cultura que nos permita superar los problemas que a futuro se van a generar o que ya se están generando. Es que tenemos una ventaja con respecto a esas ciudades de Europa, porque ellos ya no tienen los árboles, nosotros sí los tenemos. Lo que pasa es que normalmente uno valora lo que tiene o lo que tuvo después que lo perdió. Nosotros hoy día lo tenemos. Por lo tanto, como lo tenemos, no lo valoramos tanto. Lo vamos a valorar cuando lo perdamos. Y ahí nos vamos a dar cuenta lo felices que éramos cuando teníamos nuestros arbolitos. Por tanto, esta generación, la que se está educando ahora, es la que tenemos que hacerle ver, y yo creo que lo saben, pero hay que reforzarlo, que nuestro futuro son los árboles que tenemos en las calles. Y eso es lo que hay que incentivar y cuidar. Qué importante eso en una sociedad que es tan sensible a los seres sintientes de la tierra, del mar. Claro. Bueno, los árboles también son seres sintientes, y cuando hablamos de patrimonio es porque también son portadores de memoria. Cuando tú decías, uno pasea por una plaza donde uno cuando chico se subió a esos árboles y jugó con ellos, donde se refugió cuando el follaje te cubrió cuando había lluvia. Pero insisto, para tener ese resguardo de sombra que dice don Juan,
tuvieron que pasar 50 años, Sí, claro. 60 años. Entonces, estas otras ciudades que no lo tienen, tienen que poner estas cosas plásticas o artificiales para poner esta sombra que nosotros en este momento lo tenemos no gratis, pero después de 60 años, llegar y cortar los árboles, se pierde años para su establecimiento. Ha sido una conversación realmente interesante, Daniel. Te queremos nuevamente reiterar nuestros agradecimientos y ponemos fin a esta edición de Parques para Todos y volvemos el próximo jueves a las 9 de la mañana con otro tema interesante acerca de nuestros parques. Nuestro propósito es dar a conocer la importancia que tienen las áreas verdes en la ciudad. Muchas gracias. Y feliz día del periodista. En Radio U Central hemos presentado Parques para Todos, un espacio para profundizar acerca de los parques de nuestro país, un viaje por la historia e importancia que tienen para el crecimiento de la sociedad, junto a la conducción de Juan Medina Torres y Mariela Espejo. Hasta el próximo capítulo.